El camino comprendido entre Pihue y Coronel Suárez se compone por terrenos altamente fértiles en los campos que se encuentran en la zona de planicie, rodeada por lo que en su momento pudo haber sido una cordillera y hoy es simplemente una sierra. Al erosionarse, las montañas han depositado sus sedimentos en los campos que dan paso al desarrollo de la localidad de Coronel Suárez. Debido a que son fértiles, son utilizadas para la agricultura, o, en su defecto, para la crianza de vacas Angus, caracterizadas por su buena carne. En las hectáreas más próximas a la localidad, ya se empiezan a presenciar vacas lecheras, ya que no se precisa mucho gasto en traslado para poder ordeñarlas y transportar los tambos de leche de nuevo a la ciudad. En marco de la Ley número 817 de Inmigración y Colonización, a Plaza Montero se le concedieron tierras en lo que hoy es Coronel Suárez para que sean pobladas por 60 familias y se establezca un polo para la cría de caballos para el ejército. Montero tendría poco éxito en su tarea, y le pasaría esta a Eduardo Casey, quien tendría éxito debido a dos factores. El primero es que efectivamente logró hacer llegar el ferrocarril al pueblo, y el segundo yace en el hecho de que, debido a la pérdida de privilegios, alemanes del Volga emigraron al Nuevo Mundo y algunos de ellos vinieron a la Argentina. La primera camada fue hacia Hinojo y, posteriormente, por el poder de convencimiento de Casey, fueron a Coronel Suárez. Al principio, los recién llegados a la localidad no querían asentarse por la cercanía de ellos al centro. Posteriormente, se les asignó terrenos en zonas aledañas y fueron fundadas las colonias de San José, Santa María y Santa Trinidad. En su momento, la estación de Sauce Grande fue fundada en 1883 y su construcción fue hecha por una compañía inglesa. En la actualidad, los ferrocarriles se usan menos que antes, ya que en el siglo pasado se usaban como salida de comercio exterior a los puertos. Ya en el centro de la localidad visitamos la Plaza Central. Frente a esta se ubican los bancos Provincia y Nacional, las asociaciones de socorro mutuo española y alemana y la manzana fundacional, que contiene la municipalidad, la iglesia y la escuela número 1. Este centro constituye el núcleo económico de la ciudad, ya que aquí se concentran los principales negocios. A menos de 2 cuadras también se encuentra el mercado municipal, el cual fue clausurado en 1920 por políticas sanitarias. En su momento era el lugar donde todas las clases sociales convergían. Hoy en día, bajo el nombre de Mercado Municipal de las Artes, es una muestra de obras de arte conceptual que al día de hoy funciona como punto de encuentro para el festejo de las fiestas de colectividades, como por ejemplo la fiesta de la patrona, de la cerveza y de la quereta. Tras arribar al emprendimiento productivo de arándanos, se puede advertir un estilo dirigencial pragmático, derivado de ser una empresa familiar, es decir, todas las decisiones son tomadas por la misma persona a modo de prueba y error. Además, se nos comentó que su decisión por establecerse en Suárez no fue por la fertilidad de los terrenos para la plantación de arándanos, sino más bien fue a causa de razones familiares y de seguridad. Hablando en general sobre su historia durante el siglo XXI, podemos identificar 3 momentos que definieron a la empresa familiar. Por orden cronológico son la casi quiebra de la empresa debido a que su única fuente de ingresos era la exportación de arándanos, por lo que, al bajar la demanda de los mismos en el exterior, se produjo un déficit en el capital de la empresa, provocando el desempleo de los pocos trabajadores adjudicados a la misma. Esta situación llevó al padre a tomar la decisión de producir jugos y mermeladas de arándanos y exportar el excedente de fruta al exterior, reduciendo el riesgo empresario. Asimismo, Jumbo empezó a comprar sus productos desencadenando en un superávit, siendo este el punto de ganancias más alto en la historia de la empresa. El último momento importante que definió el rumbo de la empresa fue su decisión de comprar otras frutas y verduras para ampliar su repertorio, que, aunque al ser los únicos en el país que producían este fruto, siendo esta su mayor fortaleza, debían quitarse la debilidad que presentaban las heladas para los arándanos, teniendo como alternativa la venta de jugos y mermeladas de los productos importados, aunque siempre se centraron en sus arándanos, ya que por cada tanda de cualquier fruta o verdura que salga, corresponden al menos 3 de arándanos.
En la actualidad, gracias a sus gastos chicos por ser solo 4 empleados, tuvieron la posibilidad de finalizar la paga de cuotas del galpón y su próxima inversión será en agua común y gasificada. Esto, sumado a posibles nuevos proveedores, constituyen una muy buena oportunidad para el crecimiento de la empresa. En contraposición, una posible amenaza que podría surgir sería el cambio político, que, dependiendo del partido que gane las elecciones, definirá su posible inclusión de empleados. Finalmente, ellos resuelven el tema de la producción de acuerdo a lo que se va vendiendo a sus distribuidores, que, por su constancia en la calidad de sus productos, lentamente van incrementándose. Actualmente poseen distribuidores en Neuquén, El Bolsón, Bahía Blanca, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe y Río Gallegos. Después de degustar los exquisitos jugos que amablemente nos fueron ofrecidos, nos dirigimos a almorzar a la Escuela de Educación Secundaria número 2 del pueblo Santa María. Posterior a este evento, nuestros anfitriones nos dispusieron de manera tal que sea posible entrevistarlos. Se les preguntó por su cultura y tradiciones, por su idioma y educación, y tanto como fuera requerido para poder tener una sólida idea al momento de poder caracterizar a los habitantes de la zona. Aquí se nos hizo saber que, en su momento, el sistema económico era casi puramente tradicional, ya que simplemente se instalaron respetando las experiencias que traían de Rusia. Un ejemplo de esto se vio cuando recorrimos las calles de la colonia. La edificación de las casas no tenía una puerta que lleve directamente al interior, sino que se requería ingresar a un patio previamente. Si bien esto no es eficiente, es una tradición que acarrean desde las malas experiencias con las tribus nómadas kirguises. También conocimos el dialecto que manejan los habitantes de la zona y cómo se está perdiendo, aunque hoy en día se vive un tiempo en intentar recuperar las tradiciones. Luego de la entrevista y tras despedirnos de nuestros muy amables y fraternales anfitriones, nos movilizamos por las calles de la colonia, analizando características arquitectónicas y de diagramación de las calles. También notamos como todas las casas poseían una puerta de acceso al patio lateral, pero no directamente al hogar. Esto es un vestigio de acciones de supervivencia en Rusia. Siguiendo con el camino por la colonia, entramos a la casa del fundador. Allí disfrutamos de algunos juegos tradicionales, los cuales llegaron a demostrar prácticamente cómo era la vida de los colonos en los tiempos de pocos recursos y en donde se necesitaba ingenio para cada actividad que se deseaba realizar. Así también pudimos analizar este emprendimiento como uno comercial y artesanal, ya que su principal actividad era la venta de productos dentro del cuarto nuevo de la casa, y también debido a que se conserva el sistema iniciado por el padre del actual administrador y a la falta de planificación a futuro. Se caracteriza debido a que una de sus principales fortalezas es ser un monopolio en el rubro, a pesar de que su principal debilidad podría ser su poca difusión. Como amenaza se presenta la aparición de un patio de comidas en la zona, lo cual le significaba que tendrían que entrar en competencia con este emprendimiento. A esto se le suma la constante rivalidad entre las colonias, lo que podría significar la aparición de nuevas ideas que también se sumen a la competencia. Finalmente, una oportunidad podría ser que en los tiempos que transcurren se está intentando recuperar la cultura perdida con el tiempo, por lo que las ideas como estas podrían salir muy beneficiadas. Consideramos que una oportunidad son las fiestas que se desarrollan en la zona, pudiendo llegar a tener más ganancias debido al aumento momentáneo de clientes. Ya en la colonia San José nos dirigimos a la parroquia para conocer su historia, donde aprendimos que en 1887 llegaron los primeros inmigrantes y construyeron una capilla, que en el año 1895 fue reemplazada por una iglesia, y a pedido de los curas del Consejo Divino se proyectó una más grande por la dicha para Dios lo más grande. Debido a los costos, su construcción fue muy lenta, pero en 1927 se pudo concretar el financiamiento de la misma, inaugurándose en 1930. La iglesia siempre estaba abierta, pero a causa de un notorio robo decidieron mantenerla cerrada y realizar misa solamente 2 días a la semana. Luego de esta visita, nos dirigimos al emprendimiento productivo Panadería Los Trigales. Aquí se nos mostró la maquinaria de la organización, la cual constaba de hornos, cámaras frigoríficas, sobadoras y amasadoras, que hacían el trabajo menos duro. Esto último no quita la gran cultura de trabajo que rodeaba la empresa y que, junto a la amplia trayectoria en el negocio del pan, consejos de expertos y capacitación constante, son fortalezas considerables.
Cabe destacar que una gran fortaleza es ser la única heladera para celíacos de la región. Otra podría ser el manejarse por transmisión oral y por medios digitales, lo cual les permite llegar a más personas. Finalmente, la tercera fortaleza sería que compran insumos a dos distribuidores, Harina Jacinto Arauz y Harina Molino Pigüé, reduciendo la vulnerabilidad a las fluctuaciones y crisis que cualquiera de los dos pudiera sufrir. En adición, le compran productos diferentes, en menor cantidad, a la empresa Arcor. Esas fortalezas se aprovechan al máximo para hacer valer sus oportunidades en la organización de eventos y degustaciones. Por otro lado, se podría considerar como una oportunidad potencial la planificación de la edificación de una quinta y un quincho para elaborar tartas y mermeladas y establecer un servicio para la celebración de eventos. Esto, sumado a que son atesorados por un contador, clasifica a la organización como una de estilo dirigencial científico. En contrapartida, los costes de tiempo y capital que genera la distribución de sus productos es una debilidad. Además, se ven amenazados por un posible cambio climático que afecte la cosecha de trigo o que baje las retenciones al grano. Esto último generaría que el precio de la materia prima para producir pan aumente, ergo reduciría las ganancias. Ya después de haber recopilado información, volvimos a Bahía Blanca para dar por finalizada esta clase paseo. Pero el proyecto no concluye ahí. Para concluir todo lo visto durante este viaje, nos parece correcto concretar ciertos aspectos más personales de estas comunidades, así como también algunas características económicas generales que hemos rescatado tras un análisis grupal sobre las colonias. El sistema económico de la Argentina es uno de planificación mixta inclinada hacia el libre mercado, con influencia en las tradiciones sobre algunas comunidades. Esto último lo presenciamos por medio de las charlas. También resaltamos el hecho de que los emprendimientos visitados son familiares y responden a los interrogantes produciendo en base a la cantidad de bienes que venden, ya sea a sus distribuidores o a personas en particular. Estas empresas, en particular la de arándanos, tienen varios distribuidores y proveedores, por lo que mueven la economía regional y local, beneficiándonos de este modo. Además de que con el simple hecho de que estos inmigrantes se hayan establecido aquí, nos enriquecen con sus costumbres y tradiciones, mencionadas en el video. Las decisiones gubernamentales en el pasado han permitido a estos inmigrantes ingresar al país concediéndoles ciertos derechos y, en la actualidad, por ejemplo, el Ministerio de Educación dictó un programa de historia obligatorio para todas las escuelas, dejando en el olvido la historia de los alemanes del Volga, el idioma y algunas de sus tradiciones que se enseñaban anteriormente. Aunque no todas las políticas y leyes beneficiaron a estas comunidades, sobre todo a las empresas familiares, ya que es bien sabido que durante el gobierno de los Kirchner se dictaron leyes que protegían excesivamente al trabajador, situación que en el caso de la empresa de arándanos incentivó a los trabajadores a protestar por las condiciones de trabajo. Finalmente, averiguamos que estas comunidades no están en contacto con familiares en su país de origen, ya que se perdió su rastro tras varias décadas de incomunicación.